Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Este viernes 2 de octubre se cumple un año desde que el presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el decreto 883, en el cual se establecía la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel. 24 horas después, el transporte público se paralizaría y el pueblo, que se sentía afectado en sus bolsillos, iniciaba un paro a escala nacional que duró hasta el domingo 13 de octubre, fecha en la que el gobierno desistía de tal acción. Sin embargo, esos 12 días, la población levantada en protestas recibió fuertes represiones por parte de la Policía Nacional, hecho que está narrado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla de un uso desproporcionado de la fuerza, que al final dejó cientos de heridos y 11 muertos. 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 minutos. Saludamos entonces, como lo indicamos, a Francisco Hurtado, abogado, experto en derechos humanos e integrante de la comisión que elaboró el informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de octubre de 2019. Doctor Hurtado, buenos días. Le saludamos Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué ha cambiado desde las protestas de octubre en materia de derechos humanos? ¿Cómo nos encuentra este primer año que recordamos lamentablemente estos hechos en los que se produjo la muerte de 11 personas, se produjo decenas de heridas, de miles de personas heridas, así como detenciones arbitrarias e ilegales? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo está ahora el estado de los derechos humanos en el país? Bienvenido. Gracias, Licenia. Buenos días, Alexis, y a todas las personas que nos escuchan. La pregunta es significativa porque precisamente los hechos de hace un año, que iniciaron con primero un paro de transportistas, que luego se extendió una movilización de escala nacional de sectores populares, campesinos y urbanos, tiene una conexión en el tiempo, sobre todo a partir de la firma con el Fondo Monetario Internacional de la Carta de Intención por un valor que en ese tiempo se anunciaba de 10.217 millones de dólares y que justo ayer se acaban de aprobar otros 6.500 millones de dólares. Y creo que es significativo porque ya el 3 de octubre al mediodía se dictó un estado de excepción como la única respuesta posible de ese momento al gobierno nacional frente a tanta violencia económica. Y quiero centrarme en esa idea, digamos, la violencia económica desplegada por el gobierno en contra de las clases medias y populares del país, digamos, lo que está provocando desde entonces es la erosión del trabajo. Hemos visto los resultados de la última INEMDU publicada. Lo que está provocando es una situación social y económica difícil de llevar a las familias, que ya se expresó como reacción popular en octubre del año anterior y que ha continuado durante este tiempo tan complejo globalmente. Digamos, evidentemente enfrentamos una pandemia, pero el estado de excepción de 180 días seguidos fue aprovechado para seguir implementando aquellas medidas que en octubre no se pudieron implementar precisamente por la reacción popular. Eso evidentemente deja el panorama de derechos económicos, sociales y culturales muy complejo, digamos, ¿no? La escalada de la situación de pobreza de las familias en el país, sobre todo en el sector campesino, que siempre ha sido el más afectado, población indígena, campesina, mestiza, campesina, afrocampesina, montubio campesina, en este momento enfrenta complicaciones para poder subsistir, complicaciones para tener, digamos, medios de vida suficientes que le permitan quedarse en casa. De hecho, tienen que estar más expuestas al virus. Y me parece que ahí es fundamental retornar al 3 de octubre, precisamente, como decía al inicio, porque la respuesta del gobierno fue proteger con policías y militares en la calle a las medidas económicas que en ese momento se habían adoptado pues días antes y que significó una significativa protesta social y asimismo un desproporcionado uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes. Doctor Hurtado, bienvenido, buenos días. Me llama mucho la atención y quisiera que profundice un poco más sobre este concepto que me parece además muy interesante, el de la violencia económica. ¿Por qué? Porque hoy, Liz, amigos y doctor Hurtado, amanecemos con una noticia nuevamente triste, porque hemos vivido tiempos, meses y estos 3 años de continuas noticias que solo nos traen desazón, desilusión y desesperanza. A propósito de la fusión de la Secretaría del Agua y del Ministerio del Ambiente, hoy se ha emitido un informe, no sé si es decreto, más de 500 personas se van al desempleo en el Ministerio del Ambiente.
Así que, digamos, sigue todavía llevando adelante el gobierno esto que es además parte del acuerdo con los multilaterales que implica la agresiva reducción del tamaño del Estado. Y yo por eso le quería pedir, a propósito de esta novedad, de que más gente se va a la calle, en este caso el Ministerio del Ambiente, esta violencia económica no ha parado. Desde octubre del 2019 y meses antes, hasta el día de hoy, no ha parado la violencia económica del gobierno. Sí, y es bien importante tomar en cuenta que somos un país primario exportador, como todos en la región de Sudamérica, digamos, dependemos de el ingreso de exportaciones de pocos productos y adicionalmente dependemos de población migrante que está fuera del país, que precisamente está fuera por la última crisis económica gigante que recordamos en el tiempo, que es en el año 2000, ¿no es cierto? Ahí me parece importante tomar en cuenta eso, porque desde el 2014 se produce una caída en el precio del petróleo y ya el gobierno anterior empieza a necesitar la adopción de medidas económicas que contengan esa crisis. Y finalmente en el 2017 este gobierno empieza un incremento en este mecanismo, digamos, se llama ajuste estructural neoliberal, una de las formas en que se lo dice, pero básicamente recibir deuda a cambio de condiciones que tiene que ir cumpliendo para recibir esa deuda. ¿Qué tipo de condiciones? Acortar el tamaño del Estado, y eso significa despidos en el sector público, ¿no es cierto? Y otro mecanismo ha sido cómo erosionar, si cabe ese término, el trabajo, digamos, el empleo. Y no solo estoy hablando del empleo con contrato de trabajo, que serían estos funcionarios públicos o los del sector privado, sino sobre todo la precarización de las condiciones del trabajo en general. Hay trabajos por los que todavía no se paga en el Ecuador, como el trabajo no remunerado, digamos. Hay trabajos de cuidado que nos permiten estar a nosotros tres hoy día sentados frente a esta pantalla, por los que no se están pagando y que se exacerban con la crisis económica, ¿no es cierto? Y a partir de eso, una serie de escenarios que se complican más con la caída de los precios, con las dificultades para hallar trabajo, con las dificultades para tener medios suficientes. Me parece que esta idea de violencia económica en el tiempo, digamos, en una crisis que se profundiza con la gestión de la pandemia, no per se por el COVID, sino que se profundiza por el modo en que se gestiona la pandemia. Se toman medidas sociales y económicas contra la población y para favorecer a pocos grupos económicos, que ponen en contexto y en perspectiva la decisión que tomó el gobierno hace un año, como decía, de poner policías y militares como la respuesta física de violencia física que se suma a la violencia económica, y que lo que planteó es una semana, digamos, unos 11 días seguidos, consecutivos, de masiva represión, de heridos, de personas fallecidas, de graves violaciones a derechos humanos, que ya han sido registradas, digamos, no solo en términos sociales y colectivos, porque los vivimos en la calle. Muchas personas estuvimos desde nuestros distintos roles, en mi caso como parte de la Alianza de Organizaciones por Derechos Humanos, registrando los sucesos, pero que básicamente se convirtieron además en motivo de preocupación y de recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Hurtado, y esas preocupaciones no han sido resueltas. Hay muchísimos casos que han quedado en la impunidad y se han centrado específicamente en procesos judiciales que se han seguido en contra de la prefecta de Pichincha, por ejemplo, en la sentencia en contra del legislador Jeffrey Poma, procesos que se han comenzado pero que no han pasado de la indagación previa en contra de dirigentes indígenas como el titular de la CONAIE, Jaime Vargas, o Leonidas Diz, entre otros, pero nadie hasta el momento ha podido establecer responsabilidades sobre la muerte de estas 11 personas que fueron ciudadanos ecuatorianos, civiles que estaban en las manifestaciones. Esto está quedando en la impunidad, y esas preocupaciones que en su momento expresaron varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales no han sido resueltas. ¿Cree usted que se van a llegar a resolver? Digamos que ningún proceso judicial por obra y gracia del poder se resuelve solo, quiero decir, ¿no es cierto? Hay una comprensión clara sobre pensar que si es el Estado el que reconoce derechos del Estado, los vulnera, y el Estado, la justicia, quiere repararlos. Parece haber una trampa ahí, y usualmente es la organización social y la presión que existe alrededor en que los juicios eventualmente llegan a las garantías de verdad, justicia y reparación. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente de la cantidad de procesos de criminalización en el contexto del paro, hay como 1.330 personas detenidas. Varios de esos procesos se archivaron, lo que hubiese dado posibilidad
de demandar al Estado por detención arbitraria e ilegal y otras violaciones a derechos. Sobre eso, digamos, no ha pasado mucho de parte del Estado y evidentemente el tiempo último, con pandemia incluida, pues ha dificultado aún más la situación de la organización social tan polarizada y tal, pero no me quiero meter en esa idea. Y lo otro que me parece importante es que termine el paro y empiece este proceso de renovada criminalización contra lo que se asume son los dirigentes y organizadores del paro, además en dos voy a ponerlo entre comillas, bandos distintos que organizan el paro. Por una parte, el movimiento campesino indígena del país, representado en la CONAIE, con sus alianzas en el FUD, y por otra parte, y pongo entre comillas, esta idea correísta como un fantasma contra el que opera este gobierno, y ahí aparecen claramente distintos procesos de criminalización, algunos se mantienen con más intensidad, el caso que tú pusiste, el de la prefecta Paola, de Virgilio, de Cristian González, pero por otro lado otros que ni siquiera aparecen mediáticamente y que todavía han seguido su curso. Qué relevante aquí, y me parece importante llamar la atención, es que la existencia misma del Estado, del ejercicio de poder que hace, está fundamentado en la fuerza pública. Caso contrario, no existía. Cada vez que el poder toma una decisión, para poder imponerla, sabe que tiene la fuerza legal, y si esta no es suficiente, cuenta con la fuerza de la policía y los militares. De todos los delitos que se usan, terrorismo, rebelión, ataque o resistencia, daño a bien ajeno, paralización a servicios públicos, fueron aprobados en el Código Orgánico Integral Penal del 2014 y asimismo ya existían en el Código Penal anterior. Es decir, hay una trayectoria sobre el uso de indebido, así lo ha llamado la Comisión Interamericana, el uso indebido del derecho penal contra aquellos que en algún momento se ubican como opositores. Sobre el tema de impunidad, pues creo que es una tendencia, digamos, del Estado ecuatoriano, de la Fiscalía sobre todo, porque usualmente, digamos, la responsable de procesar incluso estas graves violaciones a derechos humanos que están en el ámbito de la penal es la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía General del Estado no ha dado paso alguno para tratar de investigar y sancionar primero los responsables directos de quién fue el que disparó un bombazo lacrimógeno a corta distancia, quiénes fueron los que arrollaron o persiguieron a los dos jóvenes sobre el puente peatonal de San Roque, por ejemplo, pero luego adicionalmente determinar con claridad, y ese es algo que el informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dijo, es que hubo una política sistemática cubierta por procesos digamos, de dispersión de manifestantes con todos los recursos que tenían, desde perros, caballos, motos, pasando por antimotines, tanquetas militares y hasta llegando a hacer uso, digamos, distinto al que usualmente se debe dar a las bombas lacrimógenas contra el cuerpo de las personas. Entonces, sobre eso menos investigación ha habido y me parece que es importante y se debería preguntar a la Defensoría del Pueblo cuál ha sido el resultado de una comisión. Es un esfuerzo de comisión de la verdad. Usualmente las comisiones de la verdad las debería hacer el Ejecutivo, no las entidades de control, pero cuáles han sido los resultados desde la Defensoría del Pueblo como entidad digamos, del Estado, pero que controla la situación de derechos humanos para determinar si va a presentar garantías jurisdiccionales de protección de derechos, cómo va a presentar el informe, cuáles son los resultados a los que ha llegado. Me parece que ahí hay una importante institución que debería jugar, que jugó un rol fundamental en su momento, que creó esta comisión, pero que desde entonces, y evidentemente entiendo las dificultades de los funcionarios del Estado, pero no ha habido mayor novedad sobre eso. Y también está el trabajo que desarrolló la comisión que se creó en la Asamblea y que todavía tiene algunas cosas pendientes por hacer, ¿no? De informes y documentos que debería entregar después de las investigaciones, las comparecencias que recibieran después de lo de octubre. Doctor, digamos, el comportamiento del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, uno hasta lo puede entender porque el hombre tiene una trayectoria militar, tiene una formación, ya sabemos cuál era la formación que recibían los uniformados, los militares de la generación o de la leva del general Jarrín. Pero en el Ministerio de Gobierno está una señora que cuando llegó se vendía con la etiqueta de ser una feminista defensora de los derechos humanos,
venía de ser decana de una facultad de Derecho que empezaba también a cobrar fuerza y vigencia por el tema de la defensa de los derechos humanos, y es precisamente María Paula Romo, quien decía ser defensora de esos derechos humanos, la que lidera la represión de octubre. Yo sí quisiera, de su parte, doctor Hurtado, una reflexión y una opinión sobre el desempeño de María Paula Romo y lo que nos ha dejado su paso por el Ministerio de Gobierno hasta el día de hoy. Digamos, yo partiría por una experiencia personal. Cuando yo trabajé en el recién Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2008, rápidamente al doctor Gustavo ya le propusieron pasar al Ministerio del Interior. Y a mí me propusieron ser director de Derechos Humanos. A mí me parece que es incompatible ser director de Derechos Humanos y Ministerio del Interior a la vez. Es decir, ya hay una contradicción en sí mismo. Y la segunda cosa sobre la que quiero reflexionar es que asimismo otro personaje que también ejerció funciones en el Ministerio del Interior, el señor José Serrano, fue previamente un defensor de derechos humanos y, por ejemplo, fue parte del proceso del caso Sarayaku contra el Estado ecuatoriano en su momento. ¿Por qué sirven los ejemplos? Porque me parece que quien ocupa la cabeza del Ministerio Interior deliberadamente está aceptando que va a ser el jefe de la policía, que es el primero llamado a proteger el orden interno del país. Sobre el señor Jarrín, me parece que no hay que perder de vista su rol y ponerlos a los dos en el lugar que les corresponde junto con el presidente de la República, porque básicamente estuvieron a cargo de la represión. Hay militares que operaron en zonas rurales, por ejemplo, o en zonas más periféricas de la ciudad, sobre las que ni siquiera se tiene registro claro de cómo sucedieron esos hechos, salvo ciertas imágenes de videos de personas que han salido. ¿Y por qué es relevante? Porque a la fecha sigue en vigencia el decreto emitido por el acuerdo emitido por el Ministerio de Defensa que autorizaría al uso letal de la fuerza en contra de manifestantes, adoptado en medio del estado de excepción supuestamente para enfrentar la emergencia sanitaria, y que solo ha sido suspendido en sus efectos por la Corte Constitucional. Y creo que aquí hay un tema que es de relevancia. Me parece que hay, que sí, que está bien, digamos, sabemos que María Paula Romo, sabemos que Jarrín, ministros de Defensa y de Gobierno en este momento, el propio presidente, el ex vicepresidente que estuvo también liderando en ese momento el tema del estado de excepción, pero me parece que debemos pensar también en términos de cómo va operando y funcionando el Estado para generar esta sensación de impunidad. La Corte Constitucional validó el estado de excepción y, digamos, valida el estado de excepción a 4 días de haberse emitido. Ya se sabía que se estaba abusando del poder con la fuerza policial y un día después emiten la orden de toque de queda, el primer toque de queda en varios años de historia del país y que ahora se convirtió en la forma única aparentemente para controlar el contagio del COVID, que al inicio fue necesario para evitar que muchos más nos contagiemos, pero que sin embargo rápidamente también se constituyó en la forma más adecuada para mantener a la gente adentro y tomar las medidas económicas. Creo que hay muchos actores, creo que es necesario pensar en todos los que han contribuido, creo que es María Paula Romo definitivamente responsable, pero así como ella, que se había reivindicado como defensora de derechos humanos, varios otros también lo han hecho, varios otros ocupan puestos dentro del gobierno y también hay defensores de esas personas en los puestos de poder que han ocupado que se siguen identificando como defensores de derechos humanos y creo que hay que dar claridad. Y no hablo por mí definitivamente. A mí me parece del otro lado significativo reconocer a los cientos de personas que estuvieron en la calle registrando violaciones a derechos humanos. Es decir, que existe un video de la persecución de 2 estudiantes sobre el puente de San Roque, que existan periodistas que con su cuerpo recibieron la violencia policial. No estoy negando que no haya habido actos de violencia contra periodistas provocados por manifestantes, puedo entenderlo también en términos de la reacción violenta que existía en algún momento ante tanta violencia económica. El ataque con las bombas lacrimógenas a las universidades, perdón doctor, el ataque a las zonas de paz, ¿no? Aquellas bombas y después de esa disculpa pública de la ministra de Gobierno diciendo, son bombas
en las universidades. Pero lo que quería decir es que cuando yo hablo de defensoras y defensores, es distinto ser el abogado que pasa una audiencia, que se valora su trabajo porque es un abogado que protege el debido proceso, que intenta que no se haga injusticias, pero quienes realmente son defensoras y defensores son los que ponen siempre el cuerpo en la calle. Es decir, la compañera, se me escapa el nombre, lamento no tenerlo presente, la compañera que perdió el ojo. Yajaira Urrestra. La compañera Yajaira que sale y enfrenta al poder con su ojo perdido, ella es una defensora de derechos humanos a quien se le debe el respeto y la consideración y ponerlo muchísimo más adelante que un montón de personas que desde el discurso pretendían defenderlo. Creo que ahí hay una reflexión importante, sobre todo porque en medio del dolor que nos produce empezar a recordar los 11 días que ocurrieron hace un año, también tiene que recordarnos que algo que me gusta, digamos, reflexionar en este último tiempo, y es como todas las luchas se están juntando precisamente por las condiciones sociales, culturales, económicas a las que nos están poniendo en este momento. Para finalizar, doctor Hurtado, yo sí quisiera una opinión suya en el sentido de que si bien todos estos problemas sociales que provocaron las protestas de octubre pasado no se han solucionado, por el contrario, yo creo que se han agravado en el marco de la crisis sanitaria, ¿usted cree que existen las condiciones para que el escenario que vimos el año pasado se repita, tomando en cuenta todos estos antecedentes que usted ha citado, el hecho mismo de que aún la Corte Constitucional no se haya pronunciado sobre este acuerdo del Ministerio de Defensa que permite el uso excesivo de la fuerza? ¿Cree que ese escenario que vimos en octubre tenga condiciones de repetirse ahora? Digamos, por el trabajo que actualmente estoy realizando, tenemos como el Observatorio Social del Ecuador un monitoreo sobre la situación de la pandemia, no sobre la situación sanitaria, sino sobre la situación social de la población. Es evidente que las condiciones actuales del país son mucho peores que las de octubre. Estos gráficos del ENEMDU de este año en que el empleo va cayendo desde el 2014 y se desploma en el 2020 es significativo en términos de lo que la gente está pasando fuera. Ahí hay un inconveniente, es decir, el escenario está dado, me parece a mí. Lo que también me parece es que hay mucha polarización en este momento, no solo en términos de, si se quiere decir, unas fuerzas más progresistas que están intentando proteger el Estado, lo público, la necesidad de la inversión social. Me parece que también hay el riesgo de que ese descontento también pueda ser capturado por otro lugar más reaccionario, ¿no es cierto? Y que las elecciones están un poco marcando ese camino. A mí me parece que hay una necesidad en este momento de las organizaciones sociales, primero de incorporar lo que la pandemia nos está exigiendo en términos de cuidarnos la salud, más trabajo por el que no se paga, que no hace el Estado, que no invierte y que se le traslada a las personas. Y a partir de eso, digamos, ojalá y no lleguemos a un escenario de represión violento. Sabemos que de continuar este gobierno o cualquiera de sus aliados, eso es bien posible, y que en el escenario más cercano también debemos determinar, porque algo en lo que quiero insistir es que definitivamente octubre es la muestra burda de cómo un Estado usualmente opera. Cada vez que un gobierno tiene en el poder medidas que toma, una de las formas usuales con las que respalda esas medidas es con el despliegue de la fuerza pública, y eso ha sucedido constantemente en el país, que podemos analizar los matices y las diferencias, como tú bien, Licenia, has dicho, es un momento en el que se ha agravado y se ha exacerbado la violencia que se ejerce por parte del Estado en contra de la población. Creo que nos enfrentamos a un momento crítico. Creo que las personas que nos escuchan más que nadie, digamos, la economía cotidiana nos dice mucho de cómo estamos en términos sociales y de lo que se viene para adelante. Le agradecemos al doctor Francisco Hurtado, abogado experto en derechos humanos e integrante de la comisión que elaboró el informe para la CIDH sobre los hechos de octubre de 2019. Muchísimas gracias, doctor Hurtado. Gracias a ustedes. Buen día. En Punto Noticias, la noticia vive.